¿Cómo están? Muy buenos días, 10 de la mañana con 7 minutos. Uno ya no puede salir de una breve vacaciones que el país se desmorona. Se viene abajo. Qué cosa, todo lo que ha ocurrido esta semana. Al final yo creo que la crisis no se condujo a su escenario de mayor escalamiento, que yo creo que hubiese sido peor. Pero igual aconteció una situación crítica sobre la cual es menester reflexionar y discutir si los términos bajo los cuales se está conduciendo su solución son los mejores o no. Al respecto hay una discusión a propósito de si la mediación, y uso el término mediación porque así lo ha empleado el propio cardenal Cipriani, la mediación del primado de la Iglesia Católica, el arzobispo de Lima, es conveniente o no. Muchos señalaban que el presidente Kuczynski debía tener un diálogo con Keiko, yo he sido uno de los que ha solicitado que esto ocurra, pero que este debió ocurrir en Palacio y bajo invitación del presidente. Ahora, el premier acaba de anunciar que luego de esta reunión con Keiko vienen otras con diversos líderes políticos tratando de bajarle la caña, digamos, a esta reunión cumbre, llamémosla así, entre el PPK y Keiko Fujimori. Pero en fin, vamos a ver, yo creo que hizo bien PPK, yo sé que no es políticamente popular decirlo en buena parte de la más media peruana, pero hizo bien el presidente en no escalar esto presentando una cuestión de confianza. Yo creo que eso hubiese, primero que no hubiese intimidado al fujimorismo en la censura contra Saavedra, y eso hubiese supuesto en consecuencia que se vaya abajo todo el gabinete. Claro, unos dicen, pero lo ponía el fujimorismo contra las cuerdas, ya no podía volverla a censurar un ministro si es que se hacía cuestión de confianza porque suponía dos gabinetes y por ende la posibilidad de disolver el Congreso. Bueno, quizás, pero el gran perdedor iba a ser el gobierno, que a los pocos meses su gabinete, su primer gabinete, se fuese a su casa, desbarataba por completo la ruta que el premier Zavala y su gabinete han trazado. Pierde un alfil importante, pero no es imprescindible, y está un reemplazante que puede sobrellevar la situación sin mayor contratiempo. En buena hora que no haya accedido PPK a esos términos, me parece. Ahora, que tiene necesidad de replantear plantear en mejores términos su vinculación política, no solo con el fujimorismo, sino con el país, yo creo que es hora de que lo asuman, ¿no? Y que esta crisis sea una claridad de alerta respecto de lo que tienen que hacer. Yo tengo una interpretación histórico-política de lo que está pasando. Para mí es como si se hubiesen peleado el fujimorismo tecnocrático de los 90 versus el fujimorismo populista de los 90 también. Como si Boloña se hubiese peleado con Absalón. O sea, hay la ilusión de un sector tecnocrático que participó en los 90 de creer que las reformas se hicieron gracias a ellos y a pesar de Fujimori. La verdad es que ninguna de esas reformas se hubiese podido hacer sin el respaldo popular que tuvo el fujimorismo en los 90. Entonces, esa ilusión yo creo que está generando gran parte de las fricciones que en estos momentos ocurre. PPK cree, y con él su premier, y con él varios ministros, que basta un gabinete tecnocrático para manejar el país. Y la verdad es que los hechos están demostrando que no, que se requiere hacer política, y política con mayúscula. Y eso implica trabajo con la base, trabajo con la población, trabajo con los organismos locales y regionales, trabajo con las fuerzas del Congreso, trabajo con los partidos políticos. Y nada de eso se está haciendo. La crisis Moreno debió haber sido ya el primer y último sacudón que cogiese al gobierno con los pantalones abajo, pero no. Una y otra vez no se suben los pantalones. Y van a acontecer más crisis como esta si el gobierno no lo entiende. Si no entiende que son un gobierno que tiene que hacer política y no basta ser tecnócratas iluminados con maestrías y PhDs para poder lograr sobrellevar la nave de la gobernabilidad. Yo repito, esa es la ilusión del grupo de tecnócratas que trabajó en los 90 de creer que se pueden hacer reformas sin respaldo político. No se puede, pues, ni aquí ni en la Cochinchina. En China, quizás. Ahí sí, se pueden hacer reformas sin que importa hacer política porque son una dictadura. Pero acá no se puede, menos en una democracia. En fin, hay mucha tela por cortar para interpretar lo que ha ocurrido y lo iremos haciendo en el transcurso del día. Quiero, además, empaparme muy bien de los temas. He seguido la coyuntura desde afuera, a través de las redes, felizmente, pero hay mucha tela por cortar. Vamos a conversar con Ángel Delgado y David Luis sobre la coyuntura y lo que puede acontecer a propósito de la reunión que ya ha sido anunciada para hoy, a las 4 de la tarde, si no recuerdo mal, en la residencia, en la casa de Monseñor Cipriani, que yo supongo que hará simplemente de anfitrión protocolar y luego saldrá de la reunión, supongo yo.
Eso no se ha anunciado, pero calculo que serán así los términos de esta conversación. Ahora, ¿podrán arribar a algo importante? ¿Se establecerá una suerte de pacto? ¿Habrá propuestas concretas simplemente o será un desfleme para bajar la temperatura y mejorar los términos y quizás establecer un teléfono rojo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori para cualquier coordinación? No lo sé. Vamos a conversar de todo eso con nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Ángel, Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, ¿qué expectativas de la reunión de hoy? Empezamos por una pregunta muy general, digamos. Mucho que esperar, poco que esperar. No, yo creo que el hecho fundamental es que quienes han visualizado esto como una crisis terminal, una crisis apocalíptica y tenían todas estas cosas que tú has señalado en tu introducción, un poco van a ver que los paños fríos van a empezar a dominar esta etapa y luego de un momento de beligerancia natural propio del régimen democrático entramos en una especie de tregua donde se conversa y se busca soluciones para adelante. Sobre todo cuando si tú pones a hacer un análisis más profundo... Pero esa es una esperanza también. No, yo creo que creo que las razones en el fondo, en la realidad, no son las que los actores políticos o algunos de ellos imaginan a partir de malas lecturas de lo mismo. Aquí yo creo que se ha sobrevalorado el tema Saavedra a punto de convertirlo en un eje del debate político como si fuera una suerte de línea Maginota ahí para diferenciar los espacios. Y yo creo que ahora vemos, por ejemplo, cómo hay una ministra que tiene los pergaminos y que sobre todo asegura que va a continuar la política educativa del anterior portafolio, va a representar la política de Pedro Pablo Kuczynski y tiene una mayor aceptación por las fuerzas políticas. En consecuencia, la democracia tiene que tener instituciones capaces de soportar las tensiones y luego en un momento de álgido debe dar lugar a un momento en el cual se den las condiciones para un restablecimiento del diálogo, de la conversación, para que la gobernabilidad sea viable en un país como el nuestro. Yo creo que esto es lo fundamental y en el fondo digo, las razones han sido más objeto de visiones tremendistas, apocalípticas que existen en algunos actores que están confluyendo en esta crisis, que no son solamente el Parlamento y el gobierno, sino hay un conjunto de colaterales que yo creo que tenemos que visualizar bien para comprender exactamente la crisis en toda su dimensión y darle la valoración que corresponde. ¿Qué escenarios posibles hay? ¿Un pacto de PK con el Fujimorismo? No parece viable. Pacto no, yo creo, pero sí un entendimiento. Pero yo creo que el Fujimorismo... Pero si no hay un pacto, ¿qué podría constreñir al Fujimorismo a no ejercitar su músculo cada 4 meses? Pero es que hay algo fundamental, lo podrá ejercitar, pero ellos tienen que dejar absolutamente en claro ante toda la ciudadanía que este incidente de la interpelación y la censura no es el principio de una escalada que va a terminar con la vacancia presidencial, como así lo han anunciado muchos intérpretes del otro lado, que por eso es que justamente creían de que había que romper fuegos y por eso pedían que el presidente pase a una contraofensiva a partir de la afirmación de la confianza para cerrar el Parlamento, ir a elecciones anticipadas y demás, que creo, como tú bien lo has dicho, era un escenario absolutamente catastrófico porque creo que no correspondía y además cuyos resultados para el gobierno no hubieran sido necesariamente los mejores. Luis. Bueno, yo de esta reunión no espero gran cosa, sin embargo me parece positivo el hecho de que... Pero ¿cómo te la imaginas? ¿Qué crees que van a decir cosas muy concretas? Bueno, yo he escrito hoy día ¿Van a ser muy protocolares? Yo he escrito hoy día una imaginación respecto a lo que pasa, no muy al estilo de Star Wars, pero en realidad, ¿qué me imagino que pasa? Me imagino que Pedro Pablo Kuczynski llega, me imagino que se van a reunir solos, me imagino que Cipriani no va a estar ahí, porque si no, como decía ayer Augusto López Reyes, van a ser 3 fujimoristas en el mismo cuarto. Bueno. Pero y sí pienso que esto puede funcionar. O sea, acordémonos que está entrando el Parlamento además en periodo de recesión, queda la Comisión Permanente nada más, que tiene características y atribuciones diferentes que el Pleno, ¿no es cierto? O sea, todo este ánimo exacerbado, un poco que per se, la gente se va a su casa, regresa a sus regiones, habla con sus votantes, es una especie de baño de realidad también, ¿no es cierto? Hay una especie de... Y te ayuda, yo creo que a bajar un poco la temperatura. Una cosa que conversábamos también era que en estas instancias el hecho de que necesites a una figura como Cipriani para que te haga el bajo, básicamente, habla muy mal de la posición de fuerza que tiene el Ejecutivo frente a... No al legislativo, sino a Keiko Fujimori, claro. ¿No es cierto? Definitivamente es una posición mucho más débil. O sea, si él la llamaba a Palacio y le hubiera dicho que no,
nos va a quedar la pregunta, ¿no es cierto? Pero la tiene que llamar Cipriani para que ella venga y se sentarse con el presidente de la República. Eso solo, digamos, desde un punto de vista simbólico, es disfuncional. es totalmente, ¿no? Y dicho esto, mira, si Pedro Pablo Kuczynski está viendo estas cosas y asumiendo que esto es necesario y positivo, es pensar, pues, no en la selección peruana cuando tiene un rival brutal y empieza a patear la pelota al costado en el minuto, no sé, 8, ¿no? En lugar de cuando falta 2 para que se acabe. Y es complicado, es una posición que a mí me preocupa mucho porque no te da idea de que esto va a poder ser sostenible en el tiempo. O sea, si tienes que reunirte cada 4 meses a pedir chepa, o cada vez que se cierra la legislatura ordinaria, digamos, esto no va a ir a ninguna parte, ¿no? Porque si le atribuimos una lógica política a esta demostración fujimorista de poder, la única lógica que se me ocurre es que requieren mantener en el imaginario popular la percepción de que es una fuerza de oposición beligerante al gobierno y que en ningún caso es un cogobierno y que en ningún caso se acerca al gobierno. Yo creo que eso es claro, ¿no? Si eso es así, eso va a ser entonces cada 3 o 4 meses. Claro, y por eso yo coincido contigo que no hay pacto. O sea, ahí no podemos esperar ningún pacto. Lo que se puede esperar es quizás un entendimiento en el sentido de que, oye, yo necesito ciertas cosas y tú necesitas ciertas otras. Yo te puedo dar ciertas otras a cambio de todas estas. Lo que pasa es que quien tiene la sartén por el mango acá es Keiko Fujimori, ¿no? Pero yo creo que si bien no hay condiciones para el pacto, y si bien es cierto de que aquí quieren configurar políticas de oposición radical, el hecho cierto, el dictado de las urnas fue dividir el gobierno en dos, entre una función legislativa y la función ejecutiva. Y un gobierno es la suma de ambas instancias, de ambos mecanismos, y por lo tanto uno no camina sin el otro. Y eso se ha demostrado en los primeros 5 meses. Que esta tregua, que a algunos les parecía a la inglesa, se haya roto a partir del ejercicio de un derecho como es la interpelación y la censura, yo creo que es una exageración que no pondera en el conjunto la conducta parlamentaria. Y creo que, pasado ahora el incidente, vemos cómo la nueva ministra empieza a recibir el respaldo de las otras fuerzas políticas, va a ejercer una política que ella ha declarado que va a ser la continuación de la anterior, va a ser la política del presidente de la República, no es la impuesta por el Parlamento, y en consecuencia se genera un nuevo nivel de desarrollo de fuerzas y si esto ocurre así, que no tiene por qué llegar a la confrontación necesariamente. Por eso yo te digo, la democracia tiene mecanismos que canaliza, encausa los procesos de tensión y les da un cauce racional para seguir adelante. Esa es la lógica de la democracia, esa es la lógica de la política. Hay algunos que creen que la política, que los consensos son universales y absolutos y permanentes. No, eso es negar la política es también tensión, es contradicción. Y la política democrática reconoce la lucha, pero la encausa para que no desborde. Lo que debemos evitar acá es que se produzcan los desbordes que tú has señalado en tu introducción, cuando ante una maniobra de este tipo, que está contemplada en el texto constitucional, me refiero a la interpelación y la censura, se quiere responder con otros mecanismos que hacen que la crisis escale a niveles que se les puede escapar a los propios actores políticos y sean otros los que ganen finalmente. No, claro, pero la disolución del Congreso también está contemplada en la Constitución, pero es muy forzada. Pero es forzada. Lo que quiero decir es que eso es absolutamente forzado, porque la otra fuerza no va a darle las condiciones para que luego de esta reunión no es forzar. Una censura no. La censura no es forzada. Además, bajo estas consideraciones y bajo estas razones absolutamente falaces, la censura te puede parecer bien o mal, eso es parte de la opinión política, pero es un mecanismo de control, es un mecanismo de Estado, porque lo que le dice al presidente de la República es esa persona, pero si el propio fujimorismo hoy dice que avala a la nueva ministra dice que está manteniendo las políticas de los antecesores, ¿para qué lo sacaron? Bueno, es que las razones eran otras, las razones eran las razones de corrupción, era el tema de la... pero se caen esas razones. Pero perdón, pues, pero eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se ha dicho. ¿Tú sí crees que me atengo a eso, es que ¿por qué voy a ir más allá? Yo puedo pensar que detrás de esta actuación tengamos otro pensamiento, porque pero si yo no, me tengo más que allá basar empezamos a creerle a los titulares de los y seguimos pensando. Yo creo lo siguiente, creo que debemos un poco ponernos no solo en el realismo, sino además en una posición de distancia. ¿Por qué mi pregunta es importante, Ángel? De los actores, sí. Porque si no hubo razones de peso para la censura, esta tiene otra razón política. No digo subalterna, no quiero entrar a criterios de subrepticios detrás de la intención. Supongamos que hay razones políticas. Si eso es así,
Eso va a ocurrir cada cierto tiempo. Así es, porque tú dices, una vez que se pasó el incidente, a ver, el garrote sigue ahí, lo sigue teniendo en la mano, ya te chancó en la cabeza, pero la próxima vez te puede volver a pegar, porque no ha cambiado sustancialmente. Pero tendría que haber escenarios para eso, ¿no? El tema no puede es que, ser arbitrario. Es que, precisamente, tú dices, no puede ser arbitrario. No puede ser arbitrario. Pero después de lo que hemos visto, es arbitrario. No sé, ahí sí que yo discrepo, Por eso porque te digo, yo creo que había razones para interpelar y No, censurar al para señor interpelar, yo creo Saavedra. que interpelar Había es un algunas derecho razones. constitucional absolutamente claro. No, pero había razones. Pero los temas de corrupción para no son sencillos, no son sencillos. Mira, No, realmente, censurar eso es se decirle, cae de fuerza. es decir, vamos a hablar, hablando en lenguaje futbolístico, decirle, oye, cambia al jugador tal y ponga otro, de tu confianza. No implica cambiar ni la estrategia ni nada, implica poner otra persona, y se ha puesto una persona que, hasta donde sabemos, reúne las condiciones para seguir adelante con el programa del gobierno. No está en cuestión el programa del gobierno, sino está simplemente un control que se hace contra una persona, y yo creo que las personas no se pueden identificar al 100% con las políticas concretas, sino dónde estamos, qué es lo que ha pasado, y menos aún poner por delante una situación donde la crisis ministerial... Mira, yo lo siguiente, aquí hemos vivido un momento en tal donde la defensa del ministro llevaba a sacrificar al presidente en última instancia. Cuando la lógica de las cosas... No, yo estoy de acuerdo cuando la contigo que lógica el de las cosas escalamiento nos dice hubiese que perjudicado más al gobierno. los ministros están hechos para ser fusibles y defensores del presidente y del gabinete, no al revés. Eso es lo que quiero decir nomás. Ahora, puede haber razones distintas. Pero yo veo una guerra sucia, o sea, francamente abierta, o sea, inventarse que había nepotismo incluso con la esposa, o sea, agraviar a la esposa del ministro para tratar de hacer un punto en la censura, eso es una porquería. O sea, eso no tiene ninguna lógica que pueda obedecer al tema, oye, ¿sabes qué? No confiamos en este señor porque no ha votado a esta señora que ha hecho esta cuestión con las computadoras, vamos a censurarlo. Y ya con eso estaba. No, pero no. Es que ahí vienen los excesos que yo coincido contigo. O sea, ha habido excesos de ambos lados. Ha habido excesos terribles, pero lo que hemos visto al otro lado también. ¿Cuál es el otro lado? Pero al otro lado han dicho que esto era el principio del fin, era el apocalipsis. No sé, yo nunca escuché a Fernando Zavala o al yo he escuchado a muchos defensores del gobierno, eso no tiene nada que ver. las fuerzas políticas. Es que tampoco... Pero una cosa es que lo diga, pues, Mauricio Mulder, que también podemos vacar al presidente con un voto, o que lo diga Rosa María Palacios en su blog. O sea, tienen otros pesos. De acuerdo. O sea, es que no es equiparable, como para que tú digas, mira, en ese lado también se portaron muy mal, porque no es así. O sea, tú tienes 72 congresistas, 78 que votaron a favor de la censura, que se portaron, como vimos que se portaron, diciendo las cosas que dijeron, falacias y cosas del tamaño de ignorancia que armarle una comisión investigadora a la OCDE o a la prueba PISA, para votar a su ministro por una razón que en realidad se podría caer sola. Pero si querías que fuese esa razón, no había necesidad de hacer todo eso. De acuerdo. Entonces, yo coincido en esa parte. La pregunta es... Eso no ha abonado a la tranquilidad pregunta y es, al sosiego que necesitamos. ¿qué cosa, en estos momentos, bajo estas circunstancias, después de visto de lo que hemos sido testigos, te aseguro, te garantiza que no volverá a pasar otro día? Bueno, lo que tú has dicho, creo, me parece, es que justamente no hay la voluntad de que tampoco los actores, porque el fujimorismo en esta batalla, donde ha mostrado su músculo, como dice Galarreta, ha tenido costos, ha tenido bajas, no ha sido una batalla sencilla, ha generado una opinión como la que tú señalas, y mucha gente con honestidad percibe que hay un exceso de poder que se está ejerciendo arbitrariamente. Ellos tienen que corregir esa desviación y visualizar un escenario en el cual justamente vuelva a actuar como previo a la censura. Los primeros 5 meses. A eso voy. ¿Crees que eso se pueda? Pero yo creo que eso va a pasar. Eso va a pasar casi por compensación y casi por estrategia. Los actores políticos no son tampoco ingenuos ni son necios como para ir a una lógica de confrontación absoluta. ¿Sin polarizar? ¿Ah? Al fujimorismo no polarizando. Yo creo que la polarización se va a producir en torno a los temas que la sociedad vaya dictando, la realidad vaya imponiendo. Ese es el tema. Ahí vamos a ver los problemas. Ahorita yo digo per se no, porque per se ha habido también colaboración. Que hay que destacar de la otra manera, porque si no, no somos un juicio. Mira qué interesante lo que dices, ¿no? De acuerdo a lo que la sociedad vaya poniendo y lo que se vaya apareciendo en la agenda. Cuando tú ves la encuesta de GFK del día de ayer, o sea, hemos tenido casi una crisis gubernamental, estatal, del Estado, por un asunto del que solamente el 20 y tantos % de la población está enterado. Ese es el problema. Entonces la agenda no la está poniendo a la calle. Esa es una gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te garantiza? Uno, ¿qué te garantiza que esto no volverá a pasar? O sea, este patrón de conducta para conseguir un objetivo de que incluso te inventas cosas, y que además con ese grado de agresividad y de beligerancia no volverá a suceder. Y inscrito en esto, ¿qué cosa te garantiza que en una reunión en la que llegan dos personas con una simetría de posicionamiento político tan desigual, te va a terminar funcionando como una especie de
no sé, ¿cómo ponerlo? Como una, como un parche león. No, yo creo, mira, yo tampoco tengo, yo no guardo grandes expectativas y coincido tú con eso en el escepticismo, como uno puede medir la cuestión, pero también es verdad, y tú lo has dicho, de que ya la misma reunión en sí tiene un efecto simbólico, un mensaje del conjunto de la sociedad, porque es verdad, la calle todavía no se ha expresado con la fuerza, y sin embargo ahí están los conflictos, ahí están los conflictos porque si que la están calle en el país, a pesar del paisaje navideño, a pesar de las fiestas, están por todos lados los conflictos. Yo me imagino qué va a pasar el próximo año cuando estos se destapen con toda su fuerza. A eso voy. O sea, ahí si fuese la calle, para eso tú necesitas una motor y motivo del fujimorismo, yo hubiese interpelado al ministro de Interior. Porque la inseguridad es cada vez un tema más álgido. Las encuestas revelan que es el problema mayor, según la percepción ciudadana, y eso cruza todos los sectores, y sobre todo en los sectores populares. Esto es una Pero eligen crisis, al ministro de Educación. Esta es una crisis de las alturas, fundamentalmente, donde estos aspectos de corrupción, no control de la misma, ha dado lugar a una ponderación determinada. Con la cual yo creo que es totalmente válido opiniones contrarias. Lo que yo estoy aquí señalando es que este hecho en sí no tiene por qué hacernos que nosotros veamos esto como el holocausto y pensemos que vamos a la confrontación definitiva y planteemos medidas más radicales para echarle más gasolina a la hoguera. Creo que eso es lo que no debemos pasar. En ningún momento debemos perder la ponderación, si no, la cordura. Lo que pasa en Italia, pues, ahí sí hay crisis de verdad y todo el tiempo. Claro. Y están acostumbrados a vivir así, digamos. Y en España, mira España. En España ahí está, la mayoría parlamentaria no le da la gana hace un año de formar un gobierno. ¿Qué te parece? Eso sí sería terrible. Entonces, hay algunas personas que yo escuché el otro día a una periodista que decía, no, pero eso de darle voto de confianza era rutina. Rutina en España, un año sin formar gobierno, porque a la mayoría parlamentaria no le da la gana de respaldar al gobierno. ¿Por qué cambió el fujimorismo en su conducta los primeros 5 meses a lo que ocurrió con Saavedra? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué lo explica? ¿Por qué? Bueno, puede ser parte de una táctica de ahora, después de mano suave, ajustar un aspecto que donde yo creo que había algunos elementos de juicio. Quizás no debió escalar tanto. Pero otra vez digo yo, ese proceso es propio de las democracias. Las democracias son consensos y tensiones al mismo tiempo, en simultáneo. Y la democracia tiene que tener mecanismos para procesarlo. Y lo que debemos evitar nosotros es que esas tensiones que se dan inexorablemente, mira lo que digo, no desencadenen a conflictos que se tiren abajo del sistema político en su conjunto. Lo que pasa es que y para eso hay que ponerle un grado de serenidad, de ponderación y de tranquilidad. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que ponerle ponderación y tranquilidad. Lo que pasa es que me parece súper, de nuevo, ¿no? Tenemos ahorita realmente una relación asimétrica, clamorosamente asimétrica, entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo lo ves, ¿no es cierto? El Ejecutivo más bien trata de poner paños fríos, estirar puentes, todo lo demás, y le pide responsabilidad al Ejecutivo de que no se vaya a mandar con una cosa muy grave. O sea, parece un poco, realmente, oye, por favor, deja de poner la cara porque te va a seguir pegando, ¿no? Ni siquiera eso. Entonces, la otra alternativa era ya no vengas al colegio para que no te pegue. No. Entonces, es un poco eso, da un poco esa sensación. ¿Esta reunión crees que evite a futuro situaciones como esta o no? Yo no creo que el apanado vaya a cambiar. Bueno, ¿no es cierto? O sea, Cipriani es prácticamente el capellán del fujimorismo. En la lógica que señalas, el origen de esta tensión entonces está en el voto popular del 5 de junio, donde se votó, donde se votó un gobierno fraccionado, la función legislativa separada de la función ejecutiva. Eso efectivamente es una fuente de conflicto íncita, pero además obliga a que los actores políticos tengan una enorme capacidad política para ponerse de acuerdo, porque mira tú, si estos factores no funcionan, no caminan, simplemente la cosa estalla. Mira, el fujimorismo es más que una oposición. La oposición son aquellos grupos que, teniendo una fuerza determinada, patalean y gritan y no pasa nada, porque la consecuencia del pataleo no se origina en ninguna medida concreta, salvo la protesta. El fujimorismo maneja un poder del Estado y puede efectivamente censurar, puede fiscalizar, puede sacar leyes contrarias, puede causar evidentemente estragos que hagan inviable la gobernabilidad. Ese es el tema que los peruanos votamos el 5 de junio. Ahora bien, lo que tenemos que hacer entonces en ese escenario, que es un escenario complejo, ¿no? Hacer los esfuerzos para que la racionalidad, para que las buenas maneras y para que el mejor estilo gubernativo democrático, la virtud republicana se imponga y no caigamos pues en las tensiones, en los odios, en los prejuicios, que son los que alimentan mucho este tipo de crisis y que hace que, por ejemplo, tú has puesto mucho énfasis en las malas maneras. Yo estoy de acuerdo contigo. Se ha exagerado. Las cosas se han podido hacer de una manera distinta, sí se han podido hacer de manera distinta. Y ahí entonces, efectivamente hay responsabilidad de la mayoría parlamentaria, pero también yo he escuchado voces que predicaban prácticamente
el cierre del Parlamento. Yo decía, pucha, estamos en otro 5 de abril, pero al revés, y las fuerzas democráticas se han fujimorizado de repente. ¿Qué es 5 esto? de abril caviar, como dijo Fernando Vivas. No, pues, Bueno, ya, eso sí, ya otra cosa, ¿no? Absolutamente eso. No Ok. tiene ningún sentido una cosa así, porque en la Constitución del 79 no había ningún lado donde dijera que podía cerrar el Congreso con un tanque en la puerta, metiendo preso en su casa a los dos presidentes de las salas legislativas. Bueno, esa Eso no había, es pues. la peor opción. En en la del 93, en cambio, sí. Ahora, PPK evaluó la cuestión de confianza, según lo ha dicho el propio ministro Oye, Saavedra ayer, sí, ¿no? claro, lo evaluó, pero se está yendo a la casa de Cipriani a juntarse con Keiko Fujimori. Yo creo que tiene un problema serio de asir adecuadamente Yo creo que se la está, se situación. está pareciendo a Belaúnde. Todo el mundo está pensando Eso, eso, ¿no? eso se ha dicho, he escuchado eso bastante. Él tiene además, creo, una particular querencia y recuerdo grato de Belaúnde. Yo creo que él siente un gran desprecio por la política en general. Y él cree que puede manejarse en niveles de tecnocracia absolutamente independientes del hecho o sea, que si yo puedo manejar esto, gerenciarlo muy adecuadamente, con una buena billetera al costado, no necesito hacer política. Y creo que está equivocadísimo. Claro, ahí Sí, eso es un error que efectivamente provoca esto. Y bueno, y ahora lo que No tiene solo que hacer, él. lo que tiene que hacer ahora no es por la línea confrontacional, sino tiene que buscar algunos acuerdos que de cara a la opinión, recomponer sus de propias cara a la fuerzas, opinión, ¿no? de cara a la opinión pública, y recomponiendo sus fuerzas, enfrentar Convocar el reto del políticos, país en el cual convocar todos estamos políticos. embarcados. Nosotros no queremos un gobierno que se destroce a poquito a Mira, poquito. Cipriani, ya que lo mencionamos, le demostró mayor astucia política. Cuando estalló la crisis Moreno, ¿qué hizo Cipriani? Sacó su comunicado, Y se salió de la- disolvió el convenio Así y es. se acabó. No está embarrado, no quedó salpicado por la crisis. Así es. Mucho más político que No, PPK. el presidente salió a decir que se había ido porque estaba con mucho trabajo. Claro. O sea, eso es una torpeza, pero Absolutamente. pero además de primaria. El problema es que los alfiles políticos del gobierno también están, Carlos Bruce se achicharra solo también, pues, o sea, para mí era la persona indicada para ser un operador político del gobierno, ¿no? Bueno, yo pensé eso de él y de Chaput, pero Y después de Chaput haber está en visto posiciones esto, totalmente diferentes. es una Diferentes cosa posiciones, ¿o no? complicada. Bueno, además eso, no tienes una bancada. O sea, tu bancada, que la vez pasada que conversábamos decíamos, claro, no puedes vestir un santo para vestir a otro, pero ya qué importa porque igual en el Congreso no te Claro. funcionan. O sea, después Pero- de lo que hemos visto, claro, ya no tiene tampoco. Ya no tienes tampoco. Entonces es una situación de verdad de una precariedad brava, ¿no? Esto, espero que, el Congreso se va de vacaciones, tienen su reunión, se pone paño frío sobre las cosas, se recompone el Ejecutivo, porque va a tener que recomponerse. Así es. Claramente es insuficiente lo que tiene y además ineficaz, ¿no? Bueno. Y bueno, vamos a ver cómo cambia la correlación de fuerzas y a ver si sigue siendo tan asimétrico en la próxima legislatura. Bueno, yo creo que creo que lo más importante es que se saquen lecciones para que el país pueda seguir, porque mira, hemos vivido apenas un periodo muy pequeño, casi los 100 días de gracia que tiene todo gobierno y un poco más, y ya enfrentamos una crisis de proporciones. Entonces creo que esto, aprovechando la tregua de las fiestas, la Navidad, Año Nuevo, hay que replantear, y el Ejecutivo tiene que tener efectivamente políticas y decisiones y Yo me actores temo para que poder ninguno de justamente los lados tomar el va a mando. rectificar. Es que si no si no el país es el que va a sufrir, ¿eh? El país es el que va a sufrir. Sí, yo no cuidado. creo que escale a una crisis institucional mayor, pero sí vamos a vivir a la italiana, pues, ¿no? Lleno de crisis política. Me temo. Yo no creo ni que PPK sea Bueno, capaz esa de es una mala rectificar, noticia para quienes ni que el creen turismo que sea capaz de rectificar. Eso es mala noticia para quienes creen que el bicentenario del Perú debe dar pasos, debe recuperar, debe relanzar el crecimiento, debe seguir afirmando política de cohesión social. Nos ganó el tiempo. Y los temas de No, inseguridad. bueno, ¿no? o sea, está Eso bien, es un o sea, tema. eso Bueno, también, ¿quién es un quiere- escenario un poco pesimista el que se dibuja, ¿no? ¿Quién quiere reinventarse y quién puede reinventarse? Es verdad. También, claro. Es verdad. Luis David Luis y Ángel Delgado nos han acompañado. Vamos a una Gracias, pausa y regresamos gracias, con María gracias. Isabel León para comentar la reciente designación de la nueva ministra de Educación. En un instante estamos de vuelta. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Ya empezó las cosas bien, tío. Adiós a más trámites inútiles. Con las bases de datos compartidas, el gobierno ya no te pedirá tus datos 2 veces. Los trámites para pequeñas empresas ahora son mucho más simples. Y los fiscalizadores de la SUNAT ya no cobrarán comisiones. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Única respuesta. Radio Exitosa. ¡Llegó el 6! ¡Ya llegó! ¡Mira, es el 6! Una tasa gigante ha llegado. 6% de interés en depósito a plazo de Interbank.
Una tasa gigante que tienes que atrapar. Interbank. TREA máxima en soles 6% 720 días. Monto mínimo 25.000 soles. Interés acumulado 3.090 soles. Válido al 30 de diciembre de 2016. Consultas de producto y FSD en interbank.com.pe. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 10:36. Tenemos información en vivo con Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Información en vivo. El Sindicato de Trabajadores de Enfermería de la Clínica San Felipe hoy inician su huelga indefinida y exigen solución a su pliego de reclamos. Ya estoy con la secretaria general de este sindicato, la enfermera Juana González. Buenos días, bienvenida a Radio Exitosa. Los motivos de esta huelga indefinida. Los motivos de esta huelga es porque no nos quieren aumentar al sueldo básico. Una técnica está ganando 930, una enfermera 1.700, una guardia de una técnica 23 soles, una guardia de enfermera 69 soles. Es imposible esto. Estamos pidiendo un aumento a todas esas cosas, pero sin embargo la gerencia intransigente no quiere dar. Somos personal que ya tiene cuánto tiempo trabajando y sin embargo no quieren acceder a un pedido que sí, ellos tienen para aumentar, para dar a su personal, pero sin embargo no quieren, están intransigiendo en que no, la negativa y la negativa. Por eso hemos iniciado nuestra huelga, porque ya es una cosa que no es insostenible. No se puede entablar un diálogo hasta la fecha con la gerencia de la Clínica San Felipe. La Clínica San Felipe ha dado unos aumentos que son pues en 3 años 3 soles. Son 3 años que quieren aumentar 3 soles, 4 soles y eso es inaudito. Ellos dicen que de acuerdo a la inflación, entonces nosotros ganamos de acuerdo a la inflación. No es así, ¿no? Digamos que muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Fue la intervención de la secretaria general del Sindicato de Enfermeras de la Clínica San Felipe, la enfermera Juana González. Es importante también señalar que este plantón de protesta se realiza en el frontis de la clínica ubicada aquí en el distrito de Jesús María. Informó Fiorella Cruz, Exitosa Noticias. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, manifestó que la Policía Nacional del Perú cuenta por primera vez con 2 generales mujeres y que la institución va en el camino de la modernización. En el plano regional, la playa Pozo de Lisas fue considerada la única playa saludable y apta para la visita de bañistas, según el último monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud Moquegua. Hasta el 20 de diciembre, sácale el jugo a tu gratis. Papel higiénico Elite económico doble hoja por 24 unidades a solo 14 soles 99. Hasta 60% de descuento en miles de juguetes, más 20% adicional pagando con tu tarjeta Cencosud. Además, aprovecha el gran cierrapuertas de puntos bonus. Cientos de productos a precio de regalo. Metro, precios más bajos siempre. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. En estudios, María Isabel León, experta en temas de educación. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 40 minutos. Continuamos en Radio Exitosa. Vamos a conversar con María Isabel León, experta en temas educativos, a propósito de la designación de Marilú Martens como nueva ministra de Educación. ¿Qué antecedentes la traen y qué expectativas en consecuencia puede generar? María Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, en abstracto, ¿te parece una buena designación? Sí, yo la conozco personalmente. Es una persona que tiene cualidades personales y profesionales adecuadas como para llevar adelante el trabajo de un Ministerio de Educación. Hay que darle el tiempo y darle el aire necesario para que ella se siente en un escritorio de una cartera que es la más grande a nivel nacional y que conoce por dentro, ¿no? Pueda establecer. Bueno, ella ha formado parte del equipo de Jaime Saavedra, ha sido la directora de Servicios Especiales, ha manejado los COARS. Ella en el año 2010 fue convocada para ser la primera directora del COAR Lima.
y luego ha sido llamada por la administración Saavedra en el 2014 para continuar con el crecimiento de estos colegios. Y la conozco también del Comité Estratégico de Educación de IPAE, que es a donde más cercana la tengo, digamos, y yo puedo dar fe de que es una persona decente y que tiene realmente las cualidades como para llevar adelante el sector de educación. Ahora, justamente por esta vinculación a IPAE es que algunos columnistas o analistas han señalado que ella tiene un sesgo mucho más privatista que el que exhibía Saavedra. Mira, Juan Carlos, todo funcionario que entre a la administración pública va a tener necesariamente una vinculación pasada, sea del sector privado o sea del sector público. Claro. No lo podemos Y eso no lo hace ni privatista ni estatista. De ninguna manera. Yo creo que cuando una persona asume un cargo tan importante y de tanto honor como un ministerio, ya tiene que cambiarse la camiseta y ponerse una camiseta con una mirada de Estado, ¿no? Ella tiene ahora un papel que cumplir que implica la mejora de la educación pública, principalmente, que es la razón de ser del ministerio, y una supervisión adecuada, flexible y razonable para el sector privado que también trabaja dentro del sector educativo. Cuando dice ella, y ya eso lo ha declarado ayer mismo, luego de la juramentación, que va a continuar la política educativa de Jaime Saavedra, lo dice, digamos, no es solo un lirismo protocolar. Bueno, yo creo que lo debe tener interiorizado porque ella ha sido parte del equipo de trabajo de Jaime Saavedra hasta los últimos días. Claro, entonces, pero ¿no era que se necesitaba un cambio justamente? Bueno, a mi juicio sí, pero vamos a darle la oportunidad. O sea, ella está asumiendo recién el papel de ministra. Yo creo que vamos a observar qué cambios hace, por ejemplo, qué viceministros pone, qué secretario general trae. Ella tiene que armar su propio equipo y marcar su propia agenda. Continuar una política educativa que ya ha empezado Jaime Saavedra, digamos, es una base razonable, es una base que podría ella adoptar, pero tiene que ponerle su sello personal. Ella no puede ser un mascarón de proa definitivamente de un ministro saliente. Ella es una mujer preparada. ¿Dónde debería poner su huella digital, digamos? Mira, yo la ¿Cuál veo, debería ser su...? Obviamente hay que escucharla, no la he escuchado todavía en la declaración, sé que en la mañana ha estado en otra radio declarando, pero yo la veo enfocada en el tema de la educación básica con más fuerza. La veo trabajando el tema de contenidos educativos para los chicos, docentes. Saavedra perdió un poco el énfasis, ¿no? Según algunos críticos de su gestión. Se dedicó más al universitario por las turbulencia que genera esa situación y descuidó el tema de la educación básica? Yo creo que en la gestión de Jaime Saavedra, si ha habido algún descuido, ha sido para la educación secundaria, que es la que ha salido como el patito feo, digamos, en las encuestas, ¿no? Más que no tener una acción sobre la básica. Yo creo que en la básica sí ha habido un trabajo en la parte de primaria, porque se ha reflejado, por ejemplo, en las evaluaciones censales que hace el Ministerio cada año. En el 2015 se vio definitivamente una mejora y un avance en la educación primaria, pero no en la educación secundaria. Entonces ahí, claro, el Ministerio es un ministerio muy amplio, muy grande, tiene muchas aristas, muchas áreas, muchos niveles que trabajar, y yo espero que Marilú tenga la capacidad como para poder mirar el todo y ser eficiente en cada uno de los espacios que se necesitan, no dejar de lado ninguno. ¿El deporte y los panamericanos son parte de la responsabilidad del ministro de Educación? ¿Quizás debería ella proponer que pase a otra cartera? Honestamente, si me lo preguntas como ciudadana, digamos, o como experta en educación, yo separaría totalmente el tema del deporte del ministerio, porque es muy grande. El Ministerio de Educación se ocupa en este momento del 70% de la educación básica, que es lo que cubre la educación pública, y de un 30% de la educación superior. Entonces ya con eso tiene muchísimo. Es el ministerio que tiene más empleados públicos, son cerca de 400.000, si no más, profesores que hay en todos los niveles públicos, y eso no lo tienes en ningún otro tipo de cartera. Yo sí quitaría el tema de los panamericanos, que puede ser una distracción para un ministro de Estado, como ha sido, ¿no? Porque digamos, Jaime Saavedra ha estado 3 años y pico en el cargo, y en realidad no se ha visto mucho avance en el tema. Yo no sé si esto ha respondido a un tema del presidente anterior, que de repente dijo, bueno, ya ganamos la sede, demóralo un poquito para que el gobierno siguiente se tenga la papa caliente y vea cómo lo soluciona, quién sabe. Pero de que sea una responsabilidad del ministro de Educación, me parece que debería haber una separación en este caso, ¿no? Para que se pueda hacer además de manera más ejecutiva. Dedicarse con mayor énfasis a su propia responsabilidad. Exactamente, con un presupuesto que se maneje directamente por algún grupo, que se vea de qué manera se puede designar y que se dedique a potenciar el deporte. Fuera de este énfasis en el tema secundario, que consideras que, si no deficitario, por lo menos
no estuvo al mismo nivel que la educación básica en la gestión anterior. ¿Qué otro cambio sugerirías que se pueda hacer? Bueno, otra cosa que a mí particularmente me gustaría que suceda en el Ministerio es que se mire el tema de la infraestructura de la educación básica pública. Hace poco, el León Trattenberg nos alertó sobre un reglamento que estaba siendo cocinado, porque nunca se publicó, de sanciones para los colegios de educación básica privados, ¿no es cierto? Entonces dijo que era un horror y entonces saltó todo el tema del reglamento, el Ministerio dijo que era un borrador y en fin, se dio paso atrás. Ahí, por ejemplo, tenemos una muestra de que la intención del Ministerio era regular la educación básica privada, pero no mirar la pública. Y la pública está en una situación que realmente es alarmante. Sí. Uno no puede decir que la educación pública es mejor que la privada en las condiciones en las que se da. Por ejemplo, sin ir a las zonas rurales, que son las más pobres, las que tienen peor rendimiento, vamos a mirar Lima. En la UGEL de San Juan del Lurigancho, acá en la periferia de Lima, hay colegios que no tienen agua ni desagüe de educación básica. Los niños van a asilos y estamos en el siglo XXI. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que solucionar. Y con una mano en el corazón, quien está a cargo de un ministerio tan grande y que tiene tanto dinero, tiene que tener el doble de atención y el doble de pasión, además, para cuidar cada centavo y que cada uno de esos soles que entra al presupuesto sean destinados a mejorar este tipo de cosas, por ejemplo. Eso se requiere un shock de infraestructura física, sí, material. Sé que el monto digamos que planteó Jaime Saavedra era altísimo, pero hay que comenzar, o sea, no nos podemos quedar lamentándonos. Falta mucho dinero, hay una brecha de infraestructura muy grande, pues vamos a comenzar a cerrarla y comencemos cerrándola, evitando estos actos de corrupción, controlando todos los gastos en exceso, la sobrevalorización. Esto ha servido para constatar de las cosas, lo terrible que es el sistema de compras estatales, sí, ¿no? La verdad es que es una pena porque yo pienso, Juan Carlos, que al sector público entran las personas muchas veces por vocación, aquellas que tienen una carrera. Otras entran para cargos políticos, digamos, entre comillas, temporales, porque quieren hacer algo para mejorar su país. Y yo pienso que las personas que tienen la oportunidad de manejar el dinero público, que es el dinero que todos pagamos, el más chiquito, el más grande, para que tengamos un estado de bienestar, entren con otra visión, una visión no de robar, sino de hacer, de crear una ciudad, un país mejor, donde se pueda vivir una sociedad mejor, donde nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una vida de calidad. O sea, de esas cosas son las que debemos estar hablando, digamos, como sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las compras estatales se hagan honestamente? No es posible que OCE, por ejemplo, haya tenido registrados proveedores con los precios más inflados que en el mercado. Si yo estoy, digamos, asumiendo una cartera ministerial y tengo que comprar 150.000 computadoras para los niños más pobres, yo no voy a ir a buscar el precio más alto o voy a negociar con el proveedor para ver que me paguen mi bolsillo por fuera. Yo tengo una responsabilidad como país y tengo que buscar el mejor precio, el mejor producto y comprarlo en esas condiciones. Eso es lo que se debe hacer. Así como lo hacemos en nuestras empresas, como lo hacemos en nuestras casas, igual se debería hacer en el Estado. Entonces, es un compromiso con valores, y si en con una la empresa moral privada donde hay un celo particular de los accionistas por impedir cualquier acto de corrupción, se tienen que establecer mecanismos de control y demás, porque si no la corrupción se da con mayor razón pues en el Estado, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, en el caso de esta señora que hizo esta compra de las computadoras, ¿cómo fue? O sea, ella tenía toda la libertad, no había ninguna señal de alarma que se encendiera cuando compraba por tantos millones de soles, o sea, nadie se dio cuenta, no existía un plan estratégico en el ministerio que el ministro conociera, que dijera que tenían planeado comprar 100.000 computadoras o 40.000 o las que fuesen, porque desconozco el precio de cada una. O sea, no había este conocimiento como para que el ministro pueda hacer un seguimiento, porque yo, si estoy a cargo de mi empresa, tengo un celo absoluto de cada inversión que se hace, de cada sol que se pone para compras o para bienes o para servicios. Entonces, lo mismo pasa en un ministerio. El que un ministro tenga la responsabilidad. ¿Fue desprolijo Saavedra con ese tema? Yo creo que se confió de repente, ¿no? Porque uno se da cuenta de que esta señora, por ejemplo, en este caso particular, era una persona de su confianza, ¿no? Ha venido de trabajar en otro ministerio con algunas personas que vinieron también con ella, digamos, a este Ministerio de Educación, y le ha dado pues nombramientos y le ha delegado facultades, la ha nombrado hasta en el directorio del Centro Vacacional Guampaní. Entonces entiendo yo que si esto ha sucedido es porque él ha tenido confianza en ella, que ella lo ha traicionado definitivamente, ¿no? El Ministerio de Educación, a partir de la nueva gestión, debe enfilar atención especial en las modificaciones que muchos sugieren a la ley universitaria. Mira, Juan Carlos, ¿o debería dejárselo eso al Congreso? Yo veo, por ejemplo, una de las críticas que le han hecho a Marilu Marten, la pobre todavía no se ha sentado en su escritorio y ya la están, ya están diciendo que está coludida, que adiós reforma universitaria. No, la ministra no pone las leyes, no hace las leyes. A lo mucho la llamarán a la Comisión de Educación para que dé su opinión sobre los proyectos que se ventilen, pero
a ver, el día de hoy existe un proyecto presentado. Toda la comunidad académica, de las universidades, los alumnos, los profesores, los promotores, los directores, los rectores, todos tienen una idea clara de qué cosas se tienen que modificar en la ley. No es nada escondido. El tema de la educación a distancia, el tema de la edad de los profesores, el tema de que haya un TUPA para las entidades privadas, el tema de que se les haya puesto 60 días de vacaciones a los profesores privados, la conformación de las UNEDU sin interferencia del Ministerio de Educación. Son temas que ya están ventilados, están comentados y que todo el mundo sabe que se deben modificar. ¿A qué hacemos todo un lío o todo un escándalo si el suelo está parejo? Todavía no se ha comenzado a debatir nada de la ley universitaria y en todo caso Fuerza Popular, que tiene la bancada mayoritaria, ya declaró que no avala la ley que está, la única que está presentada. Entonces yo creo que hay que calmar los ánimos, hay que relajarnos. No creo que la reforma universitaria esté en ningún peligro, para nada. Ninguna ley está escrita en piedra y todas tienen que mejorar. Esta particularmente tiene algunos defectos y seguramente se harán las reuniones, las audiencias públicas necesarias para que la gente... la ministra deba tener un papel... Sí, como lo empezó, dirigente, digamos. Mira, Jaime Saavedra se dio cuenta de que había esta reacción de la universidad para hacer esas mejoras. Hay que decir, dicho sea de paso, que la reforma universitaria no fue idea de Saavedra. No, fue iniciada por Mora. Claro, y él se encarama... Hay que darle su derecho de autor, además, al general Mora, por supuesto. Él asumió y hizo algunos arreglos con él, algunas conversaciones, algunas sugerencias, pero esto nació en estricto del general Mora, eso hay que reconocerlo, ¿no? Permíteme una interrupción, Marisabel, por favor, estamos en el Congreso con Erika Rado. Adelante, Erika, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Se pronuncia el parlamentario Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, precisamente consultado acerca del tema de educación. Vamos a escuchar. Consulta acerca de la reforma en educación que ha indicado la nueva ministra Marilu Martens. Va a continuar. El presidente de la República y el gobierno de elegir a sus ministros. En el caso de la ya ministra Martens, se sabe que tiene experiencia en el ministerio, por lo cual es importante. Y creo que ahora hay que saludar. Mira, el señor Zavala le da la razón a Fuerza Popular, porque coincidimos que la política educativa, las reformas van a continuar, esté o no esté tal o cual persona, ¿no? Porque decían que se iba a caer la reforma, hoy día el señor Zavala ha mencionado que las reformas y la política educativa va a continuar, lo cual saludemos que nos dé la razón. Ahora, yo creo que no solo debe continuar, porque como muy bien lo dice el maestro Neira en un artículo, ¿dónde está la principal reforma que en 3 años ha hecho el señor Saavedra? Probablemente algunos no la ven, como el maestro Neira o como yo, pero creo que la nueva ministra debe apretar el acelerador porque es importante repotenciar la parte educativa básica. Se consulta ahora entonces también acerca de esta reunión que va a sostener en horas de la tarde el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Es interesante cómo los que exigían y querían que se reúnan ahora no les gusta la reunión, porque quien ha convocado la reunión, y hay que darle gracias a Monseñor, y gracias a Dios que en estas fechas alguien tan imparcial, porque es amigo y además de ambas partes, ha sido quien ha convocado. Lamento expresiones como la de Carlos Bruz por temas ya particulares, su agenda personal, cuestione la participación del Monseñor Cipriani, o de un sector radicalizado de la izquierda peruana que, así como es antifujimorista, no sé qué de malo tiene que el pastor de la iglesia convoque a ambos amigos, ojo, a ambos amigos. Yo tengo muy buena expectativa, nosotros nunca nos hemos negado al diablo, lo que pasa, y voy a repetir, el gobierno hasta el día de hoy no puede decir que el Parlamento, que tiene Fuerza Popular mayoría, le haya negado nada. Es decir, el gobierno avanza y hasta lo bueno que puede hacer o lo que no puede hacer es por propia responsabilidad. Pero creo que el diálogo va a ser importante y Keiko Fujimori, como lideresa de la oposición y de Fuerza Popular, siempre va a poner al país adelante sobre todas las cosas. Entonces imagino que va a ser positivo y creo que el presidente también va a tener buena intención. Bien, han sido declaraciones entonces del parlamentario Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Adelante contigo, Juan Carlos. Muchas gracias, Erika. 10 de la mañana con 55 minutos. Continuamos en Radio Exitosa. Conversamos con María Isabel León, experta en asuntos educativos. Aparentemente la nueva ministra parte con el aval del fujimorismo, ¿no? Bueno, parte con el aval de todas las fuerzas políticas. Yo creo que es lo correcto. El Frente Amplio ha cuestionado algunos aspectos, pero digamos, tiene un mayor consenso que el que aparentemente tenía Saavedra. Definitivamente. Es una ministra mucho más técnica, menos política. Saavedra se ha pasado de técnico a político ahora. Ahora, pero ¿tan político fue en su gestión? Bueno, al final, ¿no? Yo creo que al final ha tomado ya más posiciones políticas, esto de quedarse hasta el final con una interpelación, y digamos, llegar a
extrapolar la situación hasta este extremo ha sido más político que técnico, ¿no? ¿A tu juicio fue bien censurado? Mira, yo no quiero opinar sobre eso, definitivamente, porque he sido parte del equipo en campaña de Fuerza Popular, he sido vocera de educación y prefiero dejar, digamos, este tema político al raciocinio que ellos han tenido, ¿no? Ellos han tenido sus razones, el ministro ha sido interpelado por un tema de corrupción, no ha sido interpelado por tema personal, yo misma opino, tengo la mejor opinión personal de Jaime Saavedra, pero esto ha sido un tema de gestión, un tema de corrupción y son mecanismos políticos que la Constitución consagra y la democracia, digamos, permite, ¿no? Pero esa denuncia de corrupción, ¿lo tocaba el ministro? ¿Lo alcanzaba él el es ministro? el responsable político del sector, o sea, él no puede, digamos, exonerarse de las cosas que pasan en su sector. O sea, acá ha habido, digamos, un festín de dinero, como que lo hemos conversado hace unos minutos, ¿no? Te digo, si nosotros hacemos que el presupuesto de educación sea realmente rentable, que no gastemos en exceso en publicidad, ¿qué necesitamos gastar en publicidad? Hay un canal del Estado donde se pueden publicitar las cosas. ¿O es porque era ministro de Humala? Yo no lo sé, tendrías que preguntarle tú a los voceros del partido, ¿no? Yo veo que la interpelación ha sido por motivos muy claros de temas de corrupción y él tiene una responsabilidad política. Quien asume un ministerio... Pero tu balance de la gestión no es positivo. A ver, de Saavedra. No, hay cosas que ha hecho positivas, hay cosas que yo le he criticado, se las he criticado además personalmente, ¿no? Yo pienso que en el caso de la universidad, por ejemplo, él se ha sesgado mucho al tema de la universidad, relegando a la que tiene fines de lucro. Ahí hay un tema que no ha sido muy democrático, no le ha permitido mucha participación a la universidad que tiene fines de lucro, que la hay buena también, ¿no? Entonces, digamos, eso podría haberse manejado de otra forma, ¿no? Yo creo que en el sector educativo nosotros tenemos que entender que los peruanos podemos participar, sea del lado Pero gente público como o del Luis lado privado. Bustamante, por ejemplo, acusa al ministro Saavedra de estatista. ¿Coincides con esa crítica? Bueno, él tendrá sus razones para haberlas explicado. Como te digo, acá hay una satanización contra el tema de la educación privada, principalmente superior, y básicamente contra aquella que tiene fines de lucro. Ahí ha habido, sí, un sesgo. Sí, a mí me parece absurdo el hecho de la educación no se lucra con pero por supuesto, entonces con la alimentación tampoco, con la salud que prohíben los restaurantes. Pero tenemos para discutir Claro. el tema de salud, de la clínica, los costos Sí, de los claro. medicamentos. Sí. Yo creo que en la educación, fíjate, Juan Carlos, tocando el tema de lucro o no lucro, de acuerdo a la Constitución, la educación es la única actividad económica que tiene un régimen especial. En el año 95, el Banco Mundial, y no otro, fue el que, digamos, exhortó a los países de la región a que el sector privado invirtiera en educación porque los estados no tenían dinero suficiente para hacerlo. Entonces, respondiendo a esta, digamos, exhortación del Banco Mundial, el gobierno de ese momento, que era el presidente Fujimori, emite el decreto legislativo 882 en el que regula lo que ya está en la Constitución, que permite que toda persona jurídica pueda participar de educación. Entonces, se crea este régimen de exoneración de impuestos que no es comprendido por la población. Tú escuchas a políticos, inclusive gente que dice que vayan a pagar sus impuestos, pero a ver, cambiemos la Constitución. La Constitución lo que hizo fue fomentar que el capital privado tuviera un incentivo para entrar a este sector, porque de otra manera no hubiera entrado. Entonces, lo que hace es, si una entidad con fines de lucro genera utilidad, al final tiene dos opciones. La primera, repartir su dinero entre los accionistas, como cualquier tipo de empresa en cualquier sector, con lo cual paga el impuesto a la renta. O sea, se reparten su utilidad y pagan su impuesto a la renta. La otra opción es hacer lo mismo que hace la Católica, la Pacífico, la de Lima. No me reparto el dinero, pero lo reinvierto en cobertura y en crecimiento. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso no hay que satanizarlo. ¿Que han habido universidades malas? Por supuesto que sí, las hay públicas y pero privadas. de otro lado, malas. si tienen algunos beneficios, tienen que aceptar que el Estado tenga algún rol regulador. Pero es que el Estado, por Constitución, tiene un rol clarísimo. Tiene la facultad de establecer los lineamientos generales de los planos de estudio generales y los requisitos ¿Y la SUNEDU mínimos no es un de buen organización. mecanismo de regulación? No, yo creo que sí. ¿Como está diseñada? Yo creo que la SUNEDU hay que cambiarle, digamos, la conformación del Consejo Directivo y la elección del superintendente. Pegada al Estado, claro, al porque gobierno. yo le decía, por ejemplo, a Jaime Saavedra en su momento, ¿no? O sea, tú eliges a la superintendente así, decía él, ¿no? Pero yo puedo tomar un cafecito máximo con ella. Y después declaró que él, de los 7 votos de los miembros del Consejo Directivo, él podía manejar uno. Y no porque le dijera cómo votar a la superintendente, sino porque la podía despedir. Entonces, eso es justamente lo que se debe evitar. Debe ser un organismo que sea autónomo, que tenga personas probas, que formen parte del Consejo Directivo y que dentro de ellas se elija quién es el superintendente. Eso es por un lado. Y segundo, está bien, el tema del licenciamiento a mí me parece fantástico. Es más, yo creo que todas las universidades, ahorita han pasado solamente privadas, no hay ninguna pública que haya pasado. Están en trámite algunas, Sí, ¿no? pero le cuesta porque es dinero extra que tienen que tener. Entonces, yo creo que pasando este primer licenciamiento, ahí deberíamos parar. Nada de que cada 10 años te licencio.
silencio, porque eso frena también el acceso al capital de parte de las universidades, porque el banco dice, oye, tú tienes una licencia hasta 10 años, te presto 10 años. Entonces, yo sí creo que debe haber este licenciamiento que debe continuar, debe terminar con todas las universidades, las 142, y luego establecer una fiscalización anual. No estar renovándoles todo el tiempo. Y sí hacer una incidencia mucho mayor en el tema de la acreditación de calidad, que es voluntaria. O sea, tú te acreditas y tienes más beneficios, como sucede en Estados Unidos. Entonces, de esa forma podemos diferenciar las entidades buenas y las malas. Y mucha información para que la gente pueda tomar sus decisiones correctas. Nosotros no vivimos en un estado paternalista en el que somos inútiles e ignorantes, que no podemos tomar nuestras propias decisiones. Yo creo que como padres de familia, nosotros somos personas que tenemos dos dedos de frente para saber dónde matriculamos a nuestros hijos. Tenemos esa libertad. Más bien, en el sector público, las personas que no tienen dinero no tienen esa libertad, tienen que matricularlos de frente, porque no hay dinero y no les garantizamos a todos que todos esos colegios sean de calidad. Entonces hay un trabajo bien grande por hacer todavía. Marisabel, muchísimas gracias. Gracias. Marisabel León, experta en temas educativos, nos ha acompañado aquí en Radio Exitosa. Vamos a una pausa y regresamos con Rafael Yamashiro, flamante secretario general reelecto del Partido Popular Cristiano, aunque con algunas turbulencias críticas al respecto. Vamos a conversar con él y con Pablo Secada en un instante.